tuvimos algunos movimientos y esperamos en Dios que el mensaje pueda salir sin problema, sin tema y que pueda llegar y que se pueda entender, que sea legible lo que estoy hablando. Si me le pueden quitar ahora un poquito de bajo a mi micrófono para que no haga puff, un poquito de grave, para que se pueda hacer más claro, entonces para que ese eco se pierda un poquito. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Ahí me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto, sí. Creo que le pusiste más grave. Ok. Entonces, muy bien. Vamos a iniciar la prédica, la charla que hoy Dios puso en mi corazón. Y no sé si ya estoy en las redes sociales, ya están transmitiendo en vivo. ¿Sí? Perfecto. Saludamos a los que nos escuchan. Dios los bendice. Gracias por estar aquí. Gracias por tu fidelidad. Esperamos que en el uso horario que Dios ponga este mensaje en tu vida pueda llevarte a una bendición y a una salud espiritual y emocional que venga de parte de Dios. Muy bien. El tema que Dios hoy ha puesto, que si me ayudan a quitar la música de fondo, el tema que Dios ha puesto, si me quitan la música de fondo me van a ayudar. El tema, mira, está escalofriante. Enemigos del éxito. Alguien me decía, pastor, yo vine porque se ve que el mensaje va a estar muy interesante, Dios va a hablar. Digo, si un gráfico, una imagen hablaba demasiado. Enemigos del éxito. Hace 15 días tomé la decisión de volver a meterme al libro de Esdra, que se escuchen los agudos porque se oye grave. Me metí al libro de Esdras y dije, voy a volver a viajar sobre ese libro. Quiero escuchar lo que a veces los oídos son sordos, donde no podemos escuchar, donde queremos que Dios pueda obrar de una manera diferente, una forma auténtica. Los predicadores siempre estamos tratando de pedirle al Señor, Señor, por favor, pastos frescos, que la palabra viaje, llegue, que haga contacto. Entonces comencé a leer el libro de Esdras y conocen varios la historia, el decreto de Ciro. El decreto de Ciro es algo que sucedía un nuevo rey después de que Nabucodonosor ya no era más rey, ahora entraba una nueva monarquía, ahora entraba una nueva temporada para el control de todo el mundo. Era la potencia mundial más innovadora dentro de las leyes, dentro del parámetro judicial, dentro del control y dentro de un estatuto puesto de parte de Dios. El pueblo de Israel había hecho todo lo malo, todo lo malo. Y, ¿sabes? Todo eso malo tuvo una consecuencia. Ahora, el pueblo de Israel, por segunda ocasión, en la primera ocasión fueron 430 años de esclavitud en Egipto, pero ahora se mete en una camisa de 11 varas que le costaría 70 años. 70 años es volver a caer o volver a tropezarte con la misma piedra, como lo decimos nosotros. Y ahora leyendo la Biblia, dice la palabra, en el primer año del reinado de Ciro, el rey Persia, señor inquieto, dice, el inquieto el espíritu de Ciro, para que se cumpliera la profecía del Señor comunicada por intermedio de Jeremías. Ciro lo hizo circular por escrito y hizo también que leyeran en todas partes de su reino. El decreto era este. Y vamos al versículo 2. Dice, Ciro, rey de Persia, decreta lo siguiente. El Señor Dios del cielo me dio todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya un templo en Jerusalén, en el territorio de Judá. Así que todo aquel que pertenezca al pueblo de Dios, que el Señor su Dios lo acompañe y se vaya a Jerusalén, que está en Judá, que se vaya a Jerusalén, que está en Judá, a construir el templo del Señor, el Dios de Israel, quien está en Jerusalén. En cuanto a los de ese pueblo que se decidan quedarse en este país, hablaba de Persia, que ayuden a los que se van,
desde el lugar donde viven y que manden oro, plata, bienes, ganado, junto con ofrendas para el templo de Dios en Jerusalén. Entonces, había un nuevo decreto. El pueblo de Israel estaba exiliado. Para los que no sabemos qué es la palabra exiliado, una persona o un pueblo o un país exiliado es aquel que tuvo problemas políticos, problemas de terrorismo, de gobierno, problemas que fue tanto el problema que tuvieron que abandonar su país y lo tuvieron que exiliar otro país. Es probablemente que pueda ser solamente de una ciudad a otra ciudad también, no necesariamente. Muy bien, me cambié el micrófono. Gracias. Ok, sí. Y definitivamente ya no habría más oportunidad. Ciro, me llama la atención que el rey Ciro, ¿por qué el rey Ciro? ¿Por qué no un rey de Israel? ¿Por qué no alguien de los elegidos, del pueblo de Dios? ¿Por qué no? Y es ahí donde Dios siempre trastorna la mente humana dentro del legalismo humano, dentro de la religiosidad. Porque Dios va a trabajar y va a hacer. ¿Y qué significa? Pero si Persia no era el pueblo de Dios, entonces el rey Sirio era converso, escuchó la voz de Dios y hizo lo que Dios le había dicho y entendió de una manera como a veces nosotros los cristianos no lo hacemos. Entendido esto, el Señor directamente, cuando vamos a Esdras 3:3, quiero explicarte el contexto para poder ahondar el mensaje que Dios te va a dar. Dice la palabra, así que hacia el séptimo mes, cuando los israelitas ya estaban establecidos en sus pueblos de origen, todos unidos, se reunieron en Jerusalén. Y Josadac, los sacerdotes, dice, bueno, entonces Jesúa, hijo de Josadac, de sacerdotes que estaban con él junto a Zorobabel, hijo de Salatiel, y la gente que lo acompañaba, comenzaron la construcción del altar de Dios de Israel para poder ofrecer sacrificio, el tal como dicen el Moisés. Entonces, el pueblo de Israel al final termina diciendo, ya está. Yo quiero que entremos en contexto de todo. Yo quiero que no se pierdan detalles, porque es aquí donde Dios puede hablarnos. Yo quiero que estés como Lidia, porque puede parecer como si fuera una clase de teología, pero ese no es el punto. El punto aquí es que el mensaje tiene que aterrizar como creo que Dios me lo ha escrito en el corazón. Entonces, el pueblo de Israel tenía 70 años cautivos. Ahora se abría una oportunidad, un banco de oportunidad, un nicho de oportunidad, como, no sé, se me ocurre en el fútbol, aquel que estuvo a la banca durante 2 temporadas y de repente cambian de director técnico y le dicen, ¿sabes qué? En esta temporada tú vas de capitán del equipo, ¿no? Entonces es como lo recibes con alegría, otra vez voy a jugar, no solamente voy a entrenar, no solamente voy a estar de asalariado sin hacer nada. Era como que la misma noticia que estaba pasando con el pueblo de Israel, ahora a través de un rey de la monarquía, del que tenía ahora ese control, incluyo diciendo que incluso una dictadura, es muy probable en la manera como conducían las cosas. Pero digo, vamos a restablecer. El pueblo de Israel se emocionó. Yo no me puedo imaginar tener todos los domingos para adorar a Dios y que de repente el gobierno me dijera, Rigo, durante 70 años no se van a poder reunir más y no van a cantar alabanzas y háganle como puedan. Y comenzar a buscar nuestra manera estratégica de poder adorar, donde ahora nosotros pudiéramos ser presos. No puedo imaginar ser exiliado y ser exiliado con mi enemigo. Donde digo, ahora ya no tengo la facilidad de hacer lo que yo podía hacer. Donde comienzas a ser trastornado, oprimido. Por eso cada vez cuando yo veo a la gente adorando, sirviendo, y los veo frustrados, me frustra más a mí, porque digo, si nosotros tenemos libertad, y el pueblo de Israel ahora estaba subyugado y no podían hacer
la Biblia narra en Esdras 3 que al final del capítulo dice que los ancianos lloraban porque dice, es que el templo ya no es el mismo de antes. El templo que construyó Salomón estaba bañado en oro, estaba bañado en plata y había una adoración impresionante. Habían aquellos levitas que cantaban, que saltaban. La Biblia narra que se llenaba de un humo que tenían que parar el servicio porque la presencia de Dios era tan sorprendente. Entonces los ancianos, cuando comenzaron el pueblo de Israel a través de este mensaje del rey Ciro, dijeron, le vamos a entrar. En el capítulo 3 la Biblia dice que tenían miedo. Pero el miedo a veces es el impulso para que tú puedas salir del hoyo donde tú te encuentras. ¿Me estás siguiendo, sí o no? Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Rey de Reyes. Y bueno, entonces el pueblo de Israel, los jóvenes, estaban emocionados porque otros decían, otra vez vamos a poder saltar, otra vez vamos a poder adorar, otra vez vamos a poder sacrificar. El capítulo 3 se arman de valor y aún con los miedos. Los miedos de 70 años, no los miedos de un día. Los miedos de un trauma. Los miedos de una frente fría. Los miedos de una traición. Los miedos de un pastor que subyugó toda tu vida y que ahora ya no sabe si regresar al ministerio o no. O sea, los miedos de una quiebra financiera. Los miedos que pueden venir y arropar a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros dijimos somos buenos para hacer lo que hacemos y hoy estamos en la banca? Y de repente se abre un portal de parte de Dios a través de un rey que no es tu rey, pero que ahora tenía que ser tu rey y tenía que comandar toda la comarca completamente. Entonces, estaban en ese punto de los jóvenes, no importa que no tengamos el mejor templo, en el primer día construyen y dijeron, vamos a empezar a hacer sacrificios en el altar. Entonces, entre llantos y júbilo y grito decían, hoy Dios volvió a abrir el portal de la bendición. Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Dios, porque hoy Dios abre ese portal de esa bendición. Ahora, quiero meterte en contexto, quiero que entendamos detalles que luego a veces no tenemos tiempo para explicarlo, pero el rey Salomón hizo lo malo ante los ojos de Dios. Dios no lo calcifica, no lo fulmina porque tenía un pacto con su padre David. Pero es notorio que si yo hago las cosas mal, la herencia van a ser mis hijos. ¿Alguien me está siguiendo, sí o no? ¿Sí? Porque lo único que yo le puedo heredar a mis hijos es exactamente mis hábitos, mi manera de vivir, mi manera de ser, mi manera de conducir mi vida. Si adoro a Dios, tienes un 99% que tus hijos van a ir a adorar a Dios. ¿Estás acá conmigo, sí o no? Y Salomón no lo hizo bien. Palacios, se debatían tierras, pero entre tanto en la casa se pelean el cornflakes, el jabón y el champú y termina siendo lo mismo. ¿Me estás siguiendo, sí o no? ¿Por qué a ella le compraste zapatos y a mí no me compraste los tenis que yo te pedí, no? Y empiezan esos debates. ¿Por qué a él le das el ministerio si lo llevamos a la iglesia? Y yo que tengo tantos años sirviendo, ¿por qué a mí me tienes estancado? Al final, la carne tiene ese reflejo de ese legado que Dios no quiere que nosotros continuemos. Estas dos personas, Jeroboam, no lo olvides, y Roboam, estas dos personas terminan haciendo lo malo ante el Rey de Reyes. En el libro de Deuteronomio, del 29 al 30,
No lo pierdas, anótalo. El Señor había anunciado la caída del pueblo de Israel. Se lo había dictado a Moisés. Y le había dicho, sabes, déjame te digo, del 29 al 30 de Deuteronomio, le dijo, esto que va a pasar con el reino sirio, va a pasar más o menos un promedio 721 años antes de Cristo. Esa era la estadística promedio marcada según teológicamente. Esto Dios ya lo había dictado porque sabía que la gente somos dados a corrompernos. En la Biblia, 26 veces promedio el pueblo de Israel se corrompió y no escuchó a Dios y hizo lo que quiso hacer. Datos que no son menores, datos que tienen una realidad de nuestra vida espiritual. Que yo puedo decir, sí Señor, y al final termino haciendo mi voluntad y no termino haciendo la voluntad de Dios. Patrones que son de la vida natural, patrones que nos hacen entender que si el pueblo de Israel con tantas señales se corrompió, yo que no tengo las mismas señales, es muy fácil que me pueda torcer de una manera que no lo pueda entender. ¿Alguien me está siguiendo, sí o no? Vamos a dar una ofrenda de palmas a nuestro gran Rey de Reyes. Ahora, Jeremías va y anuncia este llamado y el pueblo de Israel se molesta. Le dice, ¿sabes qué? La orden es, le dice Jeremías al pueblo de Israel, la orden es que te vas a someter ante el rey sirio. El pueblo de Israel dijo, ¿cómo me voy a someter a ese rey? A veces las órdenes que Dios nos da no nos agradan. Pero cuando nosotros pensamos que eso no viene de Dios, esta es la cosa que suena loquísimo. O sea, a veces hay órdenes raras de Dios que solamente las tenemos que hacer porque las debemos hacer. No porque tengo que cuestionar al autor de la vida, no porque me tiene que dar una explicación. A veces Dios nos está diciendo, la manera en que me vas a ver ganar en esta jugada es muy diferente como tú la estás pensando. No te va a gustar, pero el éxito lo vas a celebrar. ¿Alguien está acá? ¿Me están siguiendo? Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Rey de Reyes. Eso es tremendo. Entendido esto, el pueblo por 70 años, imagínate, literal, nada de servicios. Hay una parte bíblica que me encanta de lo que Dios hizo, sucede y hace todo un mover impresionante. En el Salmo 137:1, Salmo 137:1, dice, esto era cuando estaban en el exilio. Escucha esto. El pueblo de Israel no tenía un lugar. Para los que luego se debaten, no, es que las paredes no se pintan de negro, no se pintan de blanco, las sillas no se deben de acomodar así, y que están cuidando el Urim y el Tumim, cómo se pone la vestimenta sacerdotal, y se olvidan de la vestimenta del corazón, y les puede mal lo religioso, que el poder de Dios que va a dar una fuerza increíble y que va a hacer cambios impresionantes dentro de la misma iglesia. ¿Alguien me está siguiendo? Entonces el pueblo de Israel dice, nos sentábamos junto a los ríos de Babilonia y llorábamos acordándonos de Sión. O sea, ya no había más que solamente recuerdo. En el 2, la Biblia nos narra, en los álamos que había en la ciudad, colgábamos nuestras arpas y seguimos avanzando. Allí los que tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres y nos decían, cántenos un cántico de Sión. Por favor, ¿cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? ¿Cómo se puede cantar cuando tú estás preso? ¿Cómo se puede cantar cuando tú estás lleno de problemas? Era exactamente el mismo grito. Oh Jerusalén, Jerusalén, si llegara yo a olvidarte y que de la mano derecha que se me seque, dice la Biblia, si de ti no me acordara ni te pusiera por encima de mi propia alegría, que la lengua se me pegue al paladar. El pueblo de Israel se nota que no le estaba pasando nada bien. O sea, Dios me manda a transformarme, pero me manda a un lugar donde no me gusta. Y es ahí donde Dios trabaja. Cuando Dios te va a procesar para lo que Él quiere hacer, te va a mandar a un lugar que no te gusta. Porque es ahí donde entra esa famosísima palabra
proceso. ¿Quién me está siguiendo? No me gusta. Y yo decía, la prédica pasada ya en Pedernales, le decía cuando hace un tiempo yo fui a un curso de liberación del alma, no era espiritual. Me acuerdo que la parte del ejercicio final de ese curso era hacer el ridículo. Y no estás dispuesto a hacer. Y yo me acuerdo que un amigo mío me decía, ¿sabes qué? Yo nunca en mi vida. Le digo, ¿qué? Pedir limosna en el semáforo. ¿En serio? Sí. Y estamos platicando en el curso. Y como todos anotamos que era lo que no haríamos, dice, y menos vestido de payaso. ¿En serio? ¿Y qué crees que hizo en el curso? Se vistió de payaso y pidió limosna en los semáforos. Porque ahí detona nuestros miedos, nuestras vergüenzas, los tapujos, lo que no te deja avanzar. Los procesos son exactamente lo que a ti no te gusta. Esos son los procesos. Ahí donde Dios tiene que tratar. Ahí es donde Dios tiene que afilar. Ahí es donde Dios tiene que trabajar. No, como yo predicando, tocando puertas, no hombre, ¿qué te pasa? Bueno, Dios dice, bueno, un día te voy a llevar, pero ya no va a ser por tu voluntad, ahora va a ser por la mía. ¿Me estás siguiendo, sí o no? Dale una ofrenda de palmas a nuestro Rey de Reyes. Si yo me acordaba en eso, porque si ya vamos a Esdras, al capítulo 4, yo me acuerdo del capítulo 4, en el versículo 1, yo quiero que notes un detalle demasiado importante. Y ahora acá va a cobrar sentido el mensaje, ahora aquí te va a poner en sintonía de lo que Dios hoy te va a hacer crecer. Si me ayudas, por favor, en Esdras 4:1, dice la Biblia, había muchos en la región que eran enemigos ¿de quién? Otra vez, lo leemos juntos. Había muchos ¿en qué? Ok, lo vamos a leer juntos a la de 3. 1, 2, 3. Bueno, hasta ahí está bien para que ya no vayamos así como las atravesadas, está bien. Había muchos en la región, muchos. ¿Cuántos? No muchos, mucha gente. No 100, no, muchos. Y en el capítulo 4 me llama la atención que cuando Dios te da una orden, pareciera que todas las cosas se van a poner a tu favor. Esa es la típica doctrina del Evangelio de la Prosperidad. Ok, yo llego a la iglesia, recibo el mensaje de salvación, Jesús es mi redentor, y benditos problemas se acabaron. Pero la verdad, cuando tú vas a la Biblia y te entras desde el antiguo pacto y hasta el nuevo pacto, terminas entendiendo que Jesús sella con broche de oro y le dice a todos sus seguidores, en el mundo tendrás aflicción, mas confiad que yo he vencido al mundo. Y eso como que descuadra, porque nosotros queremos los métodos fáciles, nosotros queremos el camino más rápido, nosotros queremos no sufrir, mientras menos sufra es mejor. Si a mí tú me ofreces un evangelio de no sufrimiento, podríamos llenar demasiado rápido la iglesia. Y lo hice por algún rato, lo prediqué, lo confieso, me metí en esa senda del evangelio de la prosperidad y pude ver qué tan rápido podía llenar la iglesia. Era muy fácil poder solapar, era muy fácil poder decir, vamos, está bien, no te preocupes, Dios te perdona, sigue siendo infiel, de todas maneras Cristo te ama. Y al final, esa senda termina en un camino destructivo. Y entendiendo esto, entonces yo me acordaba en este punto donde muchos se levantan y cuando se enteraron de que lo que habían vuelto del exilio, si me regresas el pasaje bíblico, por favor, de vuelto del exilio, estaban reconstruyendo el templo para el Señor, Dios de Israel, seguimos en el 1, en el 2, perdóname, fueron a hablar con Zorobabel y los jefes de familia y le dijeron, déjenos ayudarles. Los enemigos le piden al pueblo de Israel, déjame ayudar. Por favor, ándale, dame chance, ¿no?
Y ellos directamente dice, porque al igual que ustedes, también nosotros oramos al mismo Dios. Nosotros le hemos ofrecido sacrificios desde el tiempo. Dice que en Sajardón, rey de Asiria, nos trajo aquí. Pero Zorobabel, Jesúa y los otros jefes de familia de Israel respondieron, no, ustedes no tienen nada que ver con nosotros. Entonces esa gente se enojó. Fíjate nada más, digan conmigo, se enojó. Se enojó. No, se enojó. No costeño, enojó. No, se enojó. Muy bien, con ira, con enojo. Y comenzó a intimidar y a desanimar a los judíos. Fíjate qué consecuencias hubo acá. Se enojan, intimidan y desaniman a los judíos para que se continuara la construcción del templo. Cuando yo leía esto, yo me acordé del acceso aquí a Lázaro Cárdenas. Cuando yo estaba meditando la palabra, yo le decía al Señor, Señor, yo necesito que siempre que voy a compartir un mensaje, tu presencia, el Espíritu Santo, pueda ayudar a entender a la perfección. Que se pueda sentir que tu Espíritu Santo está respaldando esto. Entonces me acordé del paso a desnivel que estaban haciendo, uno que nuestra expresidenta Itze había promocionado y que todos estamos emocionados porque el entronque de Lázaro Cárdenas es una fiesta poder ingresar, es una celebración y tienes que esperar a veces media hora y se pone divertido, ¿va? ¿Están aquí conmigo, sí o no? Entonces, de repente empezaron a trabajar arduamente, todos nos dimos cuenta, vimos el proyecto, lanzaron la propuesta, ya no era un cuento, habían máquinas abriendo terreno, habían surcos, y después de unos 3 semanas probablemente o un mes, se desapareció. Parecía que había sido una hora fantasma. ¿Alguien lo recuerda? De ahí comenzó el pueblo de Lázaro Cárdenas a decir, ya se robaron la lana, y como siempre, solamente nos dan a tole con el dedo, así son nuestros gobernantes, son trazas, siempre y cuando nosotros no conozcamos las cosas a fondo. Cuando nosotros no conocemos a fondo y nos damos el permiso de poder hablar, entonces es ahí donde la Biblia dice, tengan cuidado ustedes que juzgan, para que no sean juzgados que igual que los demás. Por eso se supone, en teoría, que nosotros deberíamos de respetar a nuestros presidentes, a nuestros gobernantes, deberíamos de orar por ellos y ayudarlos, se supone, ¿sí o no es cierto? Y que en las redes no le deberíamos de tirar a ninguno solo, mucho menos a un cristiano, ¿verdad? Porque estamos llenos de la presencia de Dios y eso es parte de lo que Dios ha hecho. Pues resultó que cuando estaban en el concurso, los sindicatos y las compañías constructoras dijeron, ¿cómo es posible que el concurso o el que le dieron la obra haya sido de fuera? Entonces vamos a pugnar o impugnar y vamos a cancelar esa obra y no vamos a dejar que construyan porque el dinero tiene que quedar Lázaro Cárdenas. Y entre tanto está bien, pero está terrible también porque ahí hay un celo y se detiene una construcción. O sea, pareciera como que es legítimo, porque a veces los cristianos somos de esa manera. Yo quiero interpretarlo de manera espiritual. A veces nosotros damos consejos con palabra de Dios que parecen espirituales, pero que el propósito de la palabra que soltamos fue destruir consciente e inconscientemente. Eso mismo estaba sucediendo. Bueno, sí es cierto, tienen razón, el dinero tiene que circular, pero al final fue una vena tapada. Fue, ¿sabes? Qué bueno que quisieron ayudar, pero su ayuda llevó a la destrucción. No se hizo el puente. El dinero ahora está congelado y no es que se lo robó la presidencia, solamente el dinero lo tiene la administración portuaria. No se puede construir hasta que no se gane o se pierda la demanda. ¡Qué terrible! La vida espiritual es exactamente lo mismo. En el momento que nosotros nos metemos en las obras del Señor, hay una oposición. Hay alguien
que está enamorado de hacer las cosas, pero no está enamorado de lo que Dios quiere hacer. ¿Sí me está siguiendo acá? Hay gente que se enamora del servicio y es ahora lo que estaba sucediendo. El pueblo de Israel había sido retado a que solamente ellos eran los que tenían que reconstruir el templo. No había nadie más. El llamado era para el que lo había echado a perder. El proceso era para los que habían negado a Dios. Por eso, directamente, Jesúa y Zorobabel le dijeron de inmediato a los enemigos, mira, nota esto, enemigos que querían ayudar. ¿Cuántos enemigos de repente te sorprenden? O por lo menos uno, que ahora resulta que te quiere ayudar y que si tú no pones bien tus antenas, es muy probable que esa persona quiere solamente sacar el mejor provecho de ti. Exactamente como aquellos giotistas que de repente dicen, no, yo te voy a ayudar, mire, yo te voy a sacar de allá, y te cobran el 10%, y al final, si no fuera por mí, tú no estarías bien. Sí, desgraciado, te estás enriqueciendo con el 10%. Y es algo antibíblico, es algo que no viene de parte de Dios. Entonces, en la vida yo he pasado todo ese tipo de procesos. Personas que han estado conmigo, que juntos corrimos, caminamos, predicamos, adoramos a Dios, exaltamos al Rey, conocieron todas las buenas obras, los depósitos financieros, conocieron todo el tiempo de brigadas misioneras, consejerías, y en una sola ocasión donde ya no estuvieron de acuerdo, porque le dije, hasta aquí tú ya no caminas conmigo, porque esto me toca a mí hacerlo solo. En ese momento viene la ira, como le sucedieron a esos enemigos del pueblo de Judá, y dice, ¿cómo que me vas a dejar fuera, no? ¿Cómo que esto va a suceder aquí? Y literalmente, después de haberse ido, yo escucho que comienzan tiradero, es una pestilencia, hablan por redes, hacen para acá, hacen para allá, y no paran, y no paran, y no paran. El rey Ciro había entrado ahora directamente para dar una orden, pero el mismo imperio Persia, cuando dices, bueno, Dios me había dicho que esto iba a funcionar, ¿por qué los enemigos se vienen? ¿Por qué cuando me ascendieron de trabajo, de puesto, por qué los problemas se incrementaron? ¿Por qué ahora me está pasando este problema con mi esposa? ¿Por qué ahora me está pasando este problema con mis hijos? O sea, pareciera que lo que iba a ser una bendición termina siendo una maldición. ¿Me está siguiendo, sí o no? Entonces yo me pregunto, las personas, y eso yo quiero que te involucres contigo, no solamente yo, las personas que caminaron contigo y supieron todas tus buenas obras, ¿por qué nada más hablan mal de ti? ¿Y por qué no hablan las buenas cosas que hiciste? Una sola respuesta, es que nunca fueron tus amigos, solamente fueron compañeros de trabajo, compañeros de ministerio. Que cuando las cosas se trataba de ayudar, porque la gente, mira, todo el ministerio del servicio solamente tiene un propósito: alimentar el alma. Fíjate bien lo que te voy a decir, te lo voy a regalar por la misma ofrenda. El ministerio del servicio solamente alimenta el alma. Salir de misiones, ayudar al necesitado, dar una ofrenda. Cuando tú regresas, sientes lo mismo que siente el narcotraficante que mata gente y se cansó de matar gente, y después de haber matado gente, dice, necesito darle dinero a la parroquia de enfrente para lavar la culpa. Dice, me siento bien. Cuando nosotros vamos, a mí me hace sentir un refrescar en el alma, en el hueso, porque digo, pude hacer la voluntad de Dios. Y yo quiero que prestes bien atención a esto, porque vamos a crecer espiritualmente. El único que puede refrescar, llenar el espíritu, es el Espíritu Santo. Yo no escuché muchos amenes, El único que satisface el espíritu es el Espíritu Santo. Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Tú lo sabes, cuando nosotros no estamos trabajando, nos sentimos parásitos, nos sentimos vacíos. Y a veces es eso, Dios está trabajando con nuestro proceso espiritual. Dios quiere trabajar con nosotros, siempre quiere trabajar.
Y por eso es aquí nuevamente. A mí me hace sentir bien todo lo que hago. Por supuesto que me hace sentir. Me siento satisfecho de hacer la voluntad de Dios. Pero eso no llena el espíritu, eso llena el alma. Lo que llena el espíritu es meterte a su presencia. Es entrar en comunión. Es estar platicando con papá. Es tener paz cuando trabajo y cuando no trabajo. Es tener paz cuando hay guerra espiritual y cuando no la hay. Ahí el espíritu se comienza a alimentar y es ahí donde Dios quiere obrar. Entonces, Dios hoy quiere decirte algo muy importante. Hoy Dios quiere tratar con cada cosa y al igual que el pueblo de Israel, hay cosas que tú tienes que aprender a decir que no. Con el paso del tiempo, hoy he entendido y lo estoy aprendiendo a dolor. Y mi trabajo ahora es enseñar a todos ustedes de no trabajar bajo dolor. Yo tenía una mentalidad que decía, bueno, ya está bien, Jesús aceptaba a quien fuera y lo dejaba, cuando veo a los apóstoles y los dejaba entrar, decía, estos van a ser mis 12, estos los voy a entrenar. Pero yo no tengo el ojo clínico que tiene Jesús. Jesús sabía quién había de traicionar. Y sabía que los otros 11 iban a permanecer. ¿Alguien me está siguiendo, sí o no? O sea, Jesús sabía el llamado. Entonces, cuando yo comienzo a ver eso, yo decía, bueno, cuando voy a Hechos 6, y este es un tema para todos nosotros, en la manera de elección, ¿qué negocios voy a hacer? ¿Dónde voy a laborar? ¿Qué decisiones tomar? La Biblia en Hechos 6 dice que cuando los apóstoles ya no podían más para trabajar, que no podían ni siquiera las mesas, los apóstoles dijeron, busquen a personas llenas del Espíritu Santo para limpiar las mesas. Fíjate bien. O sea, personas llenas del Espíritu Santo para limpiar las mesas, sí. Porque las personas que están llenas del Espíritu Santo, cuando limpian las mesas, no van a decir, yo soy el único que está limpiando, ¿dónde están los demás? Porque está lleno del Espíritu Santo y lo hace para Dios. ¿Alguien me está siguiendo? Porque dice, sabes, yo no dependo de nadie, a mí nadie me obligó, a mí me trajo el Espíritu de Dios a limpiar la mesa. Y las personas que están haciendo la ocupación del reino están alegres. Por eso los apóstoles decían, ¿sabes qué? Vamos a hacer cambios. Antes no teníamos el Espíritu Santo, ahora tenemos el Espíritu Santo. Tenemos un llamado. Vamos a ir por toda Judea y Samaria, hasta el último rincón. Pero después Saulo de Tarso, arrecia el trabajo, lo pone más complicado y comienza a perseguir. Y fue en el capítulo 8 de Hechos, donde los apóstoles salen dispersados a hacer la voluntad de Dios, o sea, bajo presión. Yo entendí que cuando yo estoy estático y las cosas están funcionando bien, y que todo parece bien, entendí que ahora mismo es cuando ya no estoy obrando para Dios. No tengo conflicto. Ya no estoy violentando. Las cosas están paralizadas. Y esto había pasado ahora con el pueblo de Israel, que directamente se había dado el comunicado, tienen el favor de Dios. Pero tuvieron el favor de Dios, pero tuvieron en contra a los enemigos. Y a veces tengo la ligera sospecha, a veces dentro de esa elección que hablaba de estar llenos del Espíritu Santo, son personas que están confesadas, personas que ordenaron su matrimonio, personas que dijeron, ¿sabes qué? Que ninguna palabra corrompida salga de mí. Era por una simple y sencilla razón. No le iban a dar parte ni suerte a Satanás en sus vidas para poder dañar lo que Dios iba a hacer. Entonces, la madurez por la experiencia a golpes, Dios está renovando mi mente, transformando mi mente, mi corazón. Yo decía, es que eso es muy religioso. Yo decía, no, es que el requisito para estar aquí es porque tiene que ser una persona comprometida con Dios. Y yo decía, eso es demasiado requisito, eso es legalista. Pero ahora entendí que si una persona no está firme, es una persona expuesta a Satanás, a la confusión. Entonces no se trata de un asunto, de un tema de legalidad, sino un asunto
de un tema de espiritualidad. Cuando tú sumerges, déjame te doy un ejemplo. Yo me dedico a la construcción y utilizo la madera de pino. La madera de pino es miel y leche, literalmente para las termitas. La huelen y se le deja de se la devora, ¿no? Entonces, para que no le caiga la polilla, porque no tenemos tanta lana, decimos, bueno, compro parota o cedro blanco, y ya ves, tu presupuesto se me alcanza para pino, no hubo para más. Pero el pino también es bonito. Entonces, aplicas un veneno, un químico, y ese químico, al igual que las carnes, tú le puedes embarrar el químico, saca la brocha, humedeces bien, sacaste tu brocha y tú dices, wow, está quedando bien impregnado. Regresas a los 2 meses y cuando tú te fijas, empieza a destilar el polín, empieza a caer todo el tema del acerrincito que tira la polilla. Y tú dices, pero si yo lo sellé. El tema que para poder sellar la madera tiene que ser hermético. La madera correcta de que una madera no le entre la polilla, tiene que meterse como una esponja, tiene que entrarle hasta la última vena, hasta el interior. Tiene que sumergirse y de ahí para allá, cuando tú lo sacas, no hubo una parte que pueda ser infectada. Esa es la vida espiritual. El trabajo de la vida espiritual es cuidar que no haya una parte que pueda ser infectada. Porque a veces nos pasa a todos nosotros. A veces discutimos por cosas vanas, inútiles, cosas que no tienen sentido. Te comiste lo que a mí me tocaba, te gastaste lo que yo tenía y lo elevamos a una manera impresionante. Eso a mí me tocaba hacer y se enojan. Al igual que estaba pasando con el pueblo de Israel y estaba sucediendo con el reino de Persia. ¿Alguien me está siguiendo? ¿Sí o no? ¿Me sigues ahí? Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Rey de Reyes. Ahora que tienes el favor de Dios, tendrás la oposición de la gente. Escucha esto, esta es una receta invariable. Cuando tú tienes el favor de Dios, vas a tener en contra o vas a tener oposición a la gente. Y tiene sentido común también. No solamente es un dicho, es algo que Dios nos lo está diciendo. Porque la amargura tiene memoria. Dice la Biblia, que mientras estuvo el rey sirio, según teología, son 29 años que duró en el gobierno sirio, dice que fue los de Persia meten una demanda y no dejaron construir más. 29 años se cesó la construcción. A nosotros nos da miedo que las cosas se paren. Cuando te dan reciente un contrato, estás muy contento. Yo me acuerdo cuando estaba chiquillo y mi mamá por fin me dejó trabajar en la Conasupo, para los que conocieron la Conasupo, de cerillito. Yo iba bien contento porque me habían dado chamba, era mi primera chamba. Y me acuerdo que ese día yo no sé. Y me acuerdo que a la semana cierran la Conasupo. Y estaba bien contento porque todos los días me comía una torta con barbacoa. Porque el bolillo estaba bien barato. Y nada más le echamos de la barbacoa. Y contentísimo. Y cerraron la chamba. Y uno ahí, ya viéndolo de manera natural y real, es donde eleva esas preguntas. ¿Por qué ahora que las cosas tendrían que estar bien? ¿Por qué están mal? Y es ahí donde se desata esa violencia. Por eso Jesús no dejó descartado dentro de la Biblia: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Mi hija, de ahora que hemos estado con el tema, te lo he platicado, pero ahorita viene al caso. Ella sabe que Dios ha sido bueno, siempre generoso con nosotros, y con mi esposa hoy vivimos al maná del día. No nos falta nada, estamos bien, estamos contentos, pero mi hija le pedía para comprar un refri y eso, y le dice, ahora no, ahora estamos abrochados del cinturón, estamos cuidando todo lo que ingresa. Tenemos que cuidar las 12 cestas llenas. Lo primero que me dice ella, ¿qué? ¿Están en quiebra? ¿Pobres otra vez? ¡Ah! Todos saben, cuando pagamos la deuda, celebramos y después
ofertas y te vuelves a meter en otra deuda y dices, ¿por qué volvió otra vez a pagar dinero? ¿Por qué me volví a meter a la deuda? Entonces yo le dije a mi hija, hey, tranquila. Suceda lo que suceda, pase lo que pase. Así estuviera en la cama, postrado en la cama, pelearía siempre por alimentar a mi familia. Eso no es todo. Mejor de todo es que Cristo Jesús está conmigo. Y está contigo. Dale una ofrenda de palmas. Ese es el Rey de Reyes. Y esa es la grandeza. Entonces yo te quiero hablar de los enemigos del éxito. 29 años cuando te aprobaron algo. Por eso cuando tú te desesperas, que dices, es que yo escuché la profecía. Por eso hay personas traumadas que no les gusta escuchar profecías. Porque Dios les dio una profecía y de repente se posterga y en otras ocasiones no sucede. Y por eso dijeron, ¿sabes qué? No más profecías. Cierran el corazón y dicen, yo ya no vuelvo a escuchar más a un profeta. Y cuando yo voy a la Biblia, voy al libro de Hechos, la profecía nunca cesó. Lo que cesó fue la obediencia. Cuando hay una profecía, tenemos que ser obedientes para que la profecía también se pueda cumplir. Tengo que hacer lo que Dios me está dictando. Alguien me tiene que seguir aquí con eso. Si yo no soy obediente, no va a suceder. Si yo no me alineo a la voluntad de Dios, no va a suceder. Entonces, cuando la mente comienza a trabajar, se vienen esos enemigos del éxito y debemos entender que todo avance divino, todo enfrentará oposición. ¿Y cómo podemos identificar esto? Te quiero decir que el camino del éxito no es lineal. ¿Lo escuchaste? El camino del éxito no es lineal. Tiene curvas, tiene parones, tiene tropiezos, tiene baches. Pero baches de en serio, ¿eh? Baches, ¿sabes? Tú conoces los baches. Cuando No, pero señores baches, que te tienes a veces que bajar del auto, moverlo, abrirlo, y después volverte a subir. Y bajarte del auto, a veces es detenerte. Y tenemos urticaria de detenerlo. Todos cuando cerramos el año decimos, ya está, este año voy a adelgazar, este año me voy a inscribir en el gym, este año voy a ganar más dinero que el año pasado, voy a ahorrar, voy a construir, voy a remodelar. Y cuando vamos más o menos a medio año, como ahorita, que ya estamos por allá, y comenzamos a ver que no hemos hecho ni la mitad, no, que la mitad, ni la cuarta parte. Es más, tengo deudas, ni siquiera ahorrado. Y dices, ¿cómo han pasado los años? Y nos comenzamos a desanimar, comenzamos a desalentarnos. Entonces en la Biblia, el éxito está ligado, escucha esto, a obedecer a Dios y no a tener aplausos o comodidad. Ese es el éxito, obediencia a Dios. Él prefiere más obediencia que holocausto. Él prefiere más, ¿sabes qué? Ahorita los aplausos no te preocupes. En el libro de Génesis, cuando el Señor le decía, deja la tierra de tu parentela, le decía a Abraham, ven, yo te voy a hacer famoso. El lema no era hacerlo famoso, el lema era la obediencia. En el camino la fama iba a despuntar, porque ya era un resultado de lo que Dios iba a hacer. Cuando Dios te está llamando ahora en todo lo que tú estás haciendo en el ministerio, en tu vida, en tu trabajo, en los proyectos personales, el tema no es a dónde vas a llegar, sino cómo no te sueltas de la mano en el proceso de Dios y estás obedeciendo lo que Dios te está llamando. Eso es lo poderoso, esa es la sustancia. Y eso es lo que hoy Dios quiere hablar a ti, te quiere hablar a tu corazón. Cuando el enemigo no puede destruirte, va a intentar distraerte. Entonces, de manera transitiva, entendí que cada vez que Dios me da una nueva orden para iniciar algo nuevo, tendré una nueva oposición. Entendí que cada vez que vienen nuevos proyectos, nuevos retos, van a venir los ataques necesarios para saber si tú realmente estás obedeciendo o estás escuchando la voz de Dios. Por eso te digo, no se trata de orar, también se trata de escuchar. Porque pedir, todos sabemos pedir muy bien.
Aunque algunos están traumados y no saben pedir también. ¿Alguien me está siguiendo? Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Rey de Reyes. Muy bien. Quiero decirte algo, iglesia. El enemigo no reacciona cuando tú estás en ruinas. Se activa cuando tú decides construir. Y fue exactamente lo que estaba pasando. No sé si anda por ahí Brian para el teclado, se haya llegado por ahí. El enemigo no funciona así de esa manera. Mira, la gente está dispuesta a darte para un taco, para ayudarte cuando tú estás destruido. Lo he visto. Pero no está dispuesta a sacarte del hoyo. Escucha esto. O sea, si tú tienes una necesidad y yo puedo contribuir con algo, lo voy a hacer porque digo, es un mandamiento del Señor. Pero decir, te voy a dar parte de mi dinero, parte de mi tiempo, te voy a sacar del hoyo, eso no es normal, no es natural, no es convencional. Por eso Jesús nos enseña a través de las 99, dice, ve por una. Esa que quebró, esa que se dañó, ve a las otras 99, esas ya no tienen valor de manera ahora, de manera de ejemplo, de manera no excluyente, incluyente. Ellos ya están firmes, ellos ya están entrenados, ellos ya aguantan, ellos ya no van a reclamar. Pero aquel, ve por él ahora. Y solo Jesús iba por esa otra. Su tiempo. Yo no me puedo imaginar a Jesús. Hagamos un ejemplo. Un día sucede un problema, yo me preparé para un gran sermón. Y alguien decide llamarme antes de iniciar el sermón porque está en un problema ahora grave. No sé, lo atropellaron, lo secuestraron. Y a nadie más escucha más que la voz de su pastor. Tengo 99 ovejas aquí en la iglesia. Y yo brutalmente decido hacer y escuchar la voz de Dios. Salgo, voy, atiendo. Por otro lado, habría desconcierto y dirían, ¿dónde está el pastor? ¿Cómo es posible que el pastor no haya venido? Él sabe que es su responsabilidad. ¿Cómo dejar a 99 y irse por una sola? Porque quiero ser muy exacto en esto. Decimos ser espirituales, pero somos muy carnales. Cuando estamos en la hora de los hechos, se nos olvida lo profundo de las palabras de Jesús y levantamos juicio. Y ahí comienza el descontrol de todo. Comenzamos a valorar. ¿Valdría la pena una persona por 99? En serio, eso es válido. Bueno, yo diría, si hubiera sido su hija, probablemente valía la pena, pues es su hija. Hubiera sido su hijo y se nos olvidan los detalles. Dios estaba haciendo algo, Dios estaba levantando algo. Y empieza la oposición. Yo estoy en mi mente y en mi corazón, porque en el capítulo 4, la Biblia dice que los enemigos de Judá fueron y metieron una carta y le dijeron al rey esto, le dijeron, mi rey, queremos decirle a mi rey, el pueblo de Israel hizo todo lo malo ante sus ojos del Señor y de los reyes. No pagaban impuestos, idolatraban, robaban, hacían herejías. Mi señor rey, mandamos esta carta para que usted la pueda escuchar, porque el pueblo de Israel, el día que construya el templo nuevamente de Jerusalén, no le van a pagar los impuestos, no lo van a escuchar, y sabe, se van a ir en contra de usted y no van a obedecer los estatutos de ahora mi señor rey. Ciro era el rey,
que se encontraba en ese momento, entra en pánico, entra en shock y dice, a ver, aquí algo no está bien. Y termina deteniendo una construcción por 29 años, solamente por la sospecha de un comportamiento de un pasado. Aquí determino que el pasado no determina mi futuro, pero el pasado afecta mi presente. No puedo darle vueltas a esto, no puedo esconder mi pasado. Y literal dijo, sabes, es cierto, pero los enemigos, ¿qué sabían si Israel estaba arrepentido? 70 años sin tener a Jesús, 70 años sin tener a Dios, 70 años sin adorar, 70 años de maltrato, 70 años de escasez. O sea, los enemigos, ¿qué saben? Que ya están arrepentidos. Este era el reto. En la realidad tenían una parte de razón. Y aquí yo encuentro una palabra poderosa. Satanás se disfraza de ángel de luz. Utiliza la misma Biblia para atacarte y desbaratarte. Yo he visto cómo aquí en la iglesia se desbaratan unos a otros. Lo he visto una y otra vez. Porque Satanás se disfraza de ángel de luz y se mete de justicia y la hace de redentor. Entonces yo hice promesas. Cada vez levanto una nueva estaca, un nuevo estadal y un nuevo pacto. Me voy a cuidar con quién ando. No me voy a soltar a la primera, porque tengo que madurar, porque he cometido muchos errores. Voy a llevar a la confesión a las personas que están conmigo, porque yo no quiero que Satanás me los destruya. Me ha destruido a varios aquí. Entendí que me faltó sabiduría. Entendí que me faltó conocimiento. Y entendí que Satanás espera con los hechos que nosotros tenemos para meterse. Por eso, cuando Dios da la orden de levantarte, antes de comenzar a pegar el primer tabique, primero observa qué estás haciendo mal, para que no venga el enemigo y te robe lo que te va a dar el Señor. ¿Alguien me está siguiendo, sí o no? O sea, si ahora Dios te está dando un legado, lo tienes que hacer mejor. Yo le decía a mi esposa apenas recientemente, yo le decía, amor, de verdad, nunca en mi vida, esto no es vanidad, por favor, y no me lo malinterpretes, pero nunca en mi vida me había metido tanto en la presencia. Nunca, nunca. Lo que hoy hago yo nunca lo imaginé hacer. Nunca. Ni quería hacerlo porque para mí era religioso. Pero, ¿por qué ahora que estamos más metidos nos ha sobrevenido demasiado ataque? Entonces Dios me dijo, ¿sabes? Es que hay un enemigo del éxito. Pero si tú estás bien metido, bien fortalecido, entonces tú no vas a dejar que esa voz te comience a dañar. Porque de ahí viene el desánimo. Porque son palabras que están constantemente, lo estás haciendo mal, no es la manera, no es correcto. Viene el desánimo. Cuando se enojan los enemigos directamente del pueblo de Israel, porque no los dejaron participar. Dijeron, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Vamos a insistir, a tosigarlos, y viene el desánimo. Y pero luego tú te preguntas, pero no era el que me quería ayudar. Sí, pero en realidad no te quería ayudar, solamente quería vivir de la sustancia que a ti te correspondía. No era eso. Y viene el desánimo. ¿Y qué es el desánimo? Es repetirte las mismas palabras todo el día y todos los días. Ese es el desánimo. Te reduce a mortal angustia. De aquí a donde yo estoy, a la edad que tengo, soy exitoso, soy un bueno para nada. ¿Soy un fracasado o soy bienaventurado? ¿Qué resuena? ¿Qué patea en la cabeza? ¿Qué patea en el corazón? A donde tú estás ahorita has sido buena madre, buen padre. Entonces no reclames, porque repatea en el corazón y dices que fuiste una pésima madre. Y empieza a dar duro, y empieza la ansiedad. No puedo, no lo logro. Pero el apóstol Pablo tenía un medicamento increíble, que tenía que hacer mella, que tenía que hacer algo que desbastaría y que transformaría todo completo. Eso es lo que quería hacer el Señor.
Eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de ustedes. Ese es el poder de Dios. Dice la Biblia. Y quiero que entremos acá en este contexto. Los enemigos del éxito será la opresión y el desánimo. Seamos honestos. ¿Cuántas veces le das vueltas al mismo pensamiento? Así, en serio. Ya estamos desnudos. Ya estamos a la presencia de con Dios. ¿El pensamiento que tú tienes ahora te está dejando dormir, sí o no? Porque ese es el opresor que ahora está tratando de robarte la victoria de algo que Dios ya dio una autorización para que a ti te vaya bien en la vida. Y ese pensamiento está haciendo, dice, bueno, pastor, ¿y cómo hago para quitar ese pensamiento? Es la misma dosis. Es exactamente igual. Vas a quitar ese pensamiento y le vas a meter otro pensamiento. El apóstol Pablo dijo, en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, lo noble, lo correcto, puro, hermoso, admirable. Piensen en esto. Y yo he pensado todos estos días esto. Cuando yo voy y veo mis vasijas, no las veo llenas, ni derramando abundancia. Digo, eso se ve. ¿Y qué con lo que no se ve? Entonces digo, no. Yo no me puedo concentrar en lo que no tengo, ni en lo que me quitaron. Yo me tengo que concentrar en lo que tengo. Y el apóstol Pablo dijo, la medicina para salir de ahí es la meditación del pensamiento. Si la meditación del pensamiento te lleva a la ansiedad profunda, entonces ahora métete con la misma réplica a la meditación de la palabra y repítela todos los días y todo el día. Dije, no. Yo no soy derrotado, y estoy dispuesto a morir en la raya. Hoy Dios va a hacer un milagro. Porque eran las palabras que me decía mi esposa el día apenas el jueves. Me decía, sabes, amor, yo ya no quiero ni comer. Y se fue y se acostó. Y dije, ¿por qué te acuestas? Vente a comer. No tengo hambre. No, déjame, dame mi espacio. Le dije, no, ahora no te voy a dar el espacio. Ahora voy a pelear, voy a violentar. Salte, vente a comer. ¿Qué le dirías a tu hijo? No le dirías, vente a comer. Sí, pero es que me tienes que entender. Dije, no me voy de aquí de la puerta hasta que no salgas allá y comas. Porque yo en la mañana yo ya le había dicho al Señor, Señor, tengo el Dios de lo imposible. Tengo el Dios que suple todo conforme a sus riquezas en gloria. Y Satanás me ha metido tantas cosas en la cabeza que no estoy dispuesto a escuchar una sola más palabra. Yo le dije en la mañana. Y hoy salgo aquí y violento otra vez. Porque si Dios quiere que las cosas salgan adelante, Él me va a responder. Y dije, ven, levántate para acá. Desayunamos. Le preparé su café. Salí a la oficina. Y yo le dije, Señor, voy a ser más claro en mis oraciones. Hoy tengo que pagarla ya. Y la neta, no me han pagado acá y yo no sé y no me van a pagar hoy. Tú vas a traer a alguien. Dije, decidí seguir, te voy a seguir. Yo estaba sentado, estaba organizando mi día, cuando entra una señora que tenía mucho tiempo que yo ya no veía. Y dijo, ¿dónde está el arquitecto? ¿Dónde está el arquitecto? Dije, una señal del Señor. Se da la vuelta y llega. Vengo a pagarle lo que se me había olvidado en la cuenta. Me ha volteado para arriba y dice, Señor, dije, ya no me voy a rendir nunca. Y aquel que venga a traerme un pensamiento de queja, de destrucción, voy a hacer como que te oigo, pero enseguida, perdóname por esto, lo voy a tirar a la basura. Porque decidí escuchar las mismas voces que Dios está hablando y te está diciendo a ti y te quiere confortar. En fin, hermanos, piensen en todo lo verdadero. La palabra de Dios es verdadera, ¿sí o no? Si Dios dice que me va a suplir, ¿sí o no? Si Dios dice que va a sanar al quebrantado, te va a sanar el corazón, ¿sí o no? Si Dios está diciendo que va a levantar a su iglesia, la va a levantar, ¿sí o no? Entonces todo lo verdadero, piénsalo. ¿Estuviste pensando en la adicción que no puede salir?
que no la puedes confesar, las groserías que no puedes quitar. Y dices, ¿cuándo la voy a quitar? Y el Señor te dice, estás pensando en la grosería, estás pensando en la adicción, no estás pensando en mí. Tienes que pensar en lo verdadero. Ahí está el reto. Entonces los opresores de los enemigos, lo que viene ahora es al desánimo. La repetición continua de las palabras que te atormentan al siguiente día producen desánimo. Y un desánimo sobre otro desánimo viene directamente una depresión, un alma reducida a mortal angustia. Y Dios no quiere llevarte a esa mortal angustia. ¿Sabes? El enemigo usó el arma más poderosa. 29 años del reinado de Ciro. Paró la obra. El retraso. ¿Sabes cómo la gente se desanima bien rápido? Con lo retardado. Es que yo no veo claro. Gente de abandonaron matrimonios. Es que yo no veo que cambie mi esposa, yo no veo que cambie mi esposo. Y el Señor dice, no es con la velocidad que tú crees que las cosas van a cambiar. Calcula por cuántos años dañaste el matrimonio y ahora multiplícalo por 70 veces 7. Calcula por cuánto tiempo pensaste de esa manera y vuélvelo a elevar a 70 veces 7. Calcula exactamente lo que Dios va a hacer. Entonces tu corazón se empieza a revestir de su palabra, de la palabra. Y los pensamientos los llevas otra vez y los concentras de una manera tan fija. Lo hermoso, lo admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Entonces cuando tú te encuentras y te enfrentas con el opresor del desánimo, el opresor del desánimo es este. ¿Viste cómo te habló? ¿Viste cómo te trató? Ese es el opresor del desánimo. ¿Ya viste? Directo a la coyuntura del alma. Toma fuerza, viene la ira, después la amargura y nos caemos de la gracia. Las mismas palabras que hablaba o escribía Lucas en Hebreos 12:15. Tengan cuidado de no producir raíz de amargura. ¿Alguien me está siguiendo? Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Rey de Reyes. El estancamiento prolongado da paso a la duda. El estancamiento prolongado da paso a la duda. Muchos abandonan, no porque fue imposible, escucha esto, sino porque esperar fue difícil. Entonces yo dije, convenía algo con Dios en estos últimos días. Y hasta ahorita he esperado, tengo 45 años y siento que tengo 32. Y si tú me prolongas la vida, de aquí a unos 80, no pido más, 85, 90, y pateando el balón a los 100 todavía. Entonces, Señor, ¿por qué no de esperar lo que tú vas a hacer en mi vida? ¿Por qué me de desesperar? ¿Por qué de tener ansiedad? Y sabes, yo quiero cerrar con esto contigo. Te voy a platicar la historia de un escultor y con esto cierro lo que Dios hoy va a hacer en tu corazón. Había un escultor muy famoso
Este escultor era el que mejor podía tallar una pieza, esculpir y poder detonar la naturaleza de una manera tan expresiva que te podría conectar entre la pieza y la escultura. Cuando tú veías sus obras de arte, era un deleite poder ver cada detalle, cada arruga, cada vena, cada partícula esculpida por los más finos cinceles. Era un escultor de una talla internacional. Este escultor, el secreto se encontraba en que no le gustaba que vieran cuando él estaba tallando la obra de arte. Un día este escultor se le fueron acabando los contratos. Ya no lo contrataban más, quizá era la edad. Y llegó alguien y le dijo: yo estoy dispuesto a revivir tu talento, tu capacidad y todo lo que el potencial que tú tienes, y pagarte lo que tú me cobres por una obra de arte que yo quiero para mi jardín. Solamente que yo necesito ver cuando tú estás esculpiendo. Enseguida se molesta el escultor, dice: no, es que estas no son mis reglas. Si mi trabajo es tan perfecto de todo lo que desarrollo en mi escultura y ha sido tan nombrado, yo no puedo dejar que alguien entre y pueda observar lo que yo estoy haciendo. Bueno, piénsalo, medítalo, y si tú quieres que yo entre y te compre la obra y te vuelva a dar chamba, ahí está la condición. Yo quiero ver de dónde sale tamaño arte. El escultor no tuvo más opciones, porque el pan de cada día lo ahogó, porque las cuentas lo estaban matando. Termina cediendo y diciéndole: está bien, será la única ocasión. ¿En qué tiempo vas a terminar la escultura? Fue la pregunta que te estás haciendo también tú ahora mismo. Él dijo: sabes, para hacer esta escultura yo duraré medio año. No necesito más tiempo. Muy bien. El contrato era: no hay horarios cuando visitara el comprador, el contratador, y poder llegar y observar lo que estaba haciendo para ver de dónde salía tamaño arte. Todos los días era persistente. Llegaba, ya, ¿cómo vas? Dice: espérame, todavía no he comprado la piedra. Al siguiente día: ya te llegó la piedra. Sí, tranquilo, ya la pedí. Es que no son piedras que son de aquí, las pido de un lugar extranjero y en lo que no me llega. Otro día más, ¿cómo vas? A la semana era una insistencia constante de ¿cómo va mi obra? El escultor ya tenía la piedra, duró una semana, no metía mano, no tallaba. Entonces llegaba y decía: pero es que te estás haciendo tonto, ¿por qué no esculpes la piedra? Pero es que yo te contraté. Y le decía: tranquilo, estamos trabajando. Comienza a trabajar. Llegaba a la siguiente semana, veía todo áspero, todo feo, todo sucio, y le decía: pero la obra está quedando fea. Dice: hey, aún no terminó la obra. Pasaba un mes y habían días largos sin que siquiera el artista tomara el cincel. Solamente el artista contemplaba el cielo y contemplaba su entorno, que por supuesto, a los que tienen conocimiento de arte, esto contempla también para el esculpimiento de una piedra, el contemplar la naturaleza. Entonces para ese amigo pasaban 3 meses y él decía: es que te faltan solo 3 meses y yo sigo viendo una obra inconclusa y la verdad no me está gustando nada. Y le decía: espera, la obra aún no está terminada, espera, tranquilo. 4 meses, 5 meses, y decía: es que yo no veo el avance. Y le dijo: ¿sabes qué? Por favor, ya no te voy a dejar entrar más a mi taller, no más, no.
Me agobias, me robas el oxígeno. La obra aún no está terminada. Y cerró la puerta. No lo dejó entrar más. El cliente se molestó, le dijo: no te voy a pagar. Eso no se vale. ¿Por qué haces eso? Pero al final aceptó. El último día, cuando llega y ve la obra terminada, se queda anonadado, impresionado. ¡Wow! ¿Pero por qué esperaste tanto para poder mostrar todo esto, este tamaño de exhibición? Dice: ¿por qué no pude ver todo esto? Y le decía: este es el problema de los seres humanos, que no estamos dispuestos a esperar ver cómo Dios esculpe la vida de las personas. Nos desesperamos tanto que cuando Dios nos abrió una puerta y empezamos a ver que nos estamos ahogando, Dios dice: espera, aún no termino mi obra contigo. Estoy tallando en mi mano, estoy tallando tu corazón, estoy tallando tu vida. Espera, Dios está trabajando tu obra, no estás terminado. Ten paciencia, el hermano, ten paciencia, la hermana. El desánimo va a venir, pero sabes, tú te vas a voltear a ver y vas a ver que aún no eres tan espiritual como tu hermana o como tu hermano. Pero el Señor te dice desde el cielo: todavía no termino mi obra, estoy trabajando contigo. Señor, pero me cuestan las drogas todavía, Señor. Y el Señor dice: muy pronto se va, tranquilo, yo te la voy a quitar. Señor, pero las deudas me están matando. Dice: espérate tantito, te voy a hacer el mejor administrador. Padre, pero yo no puedo ver un cambio en mi matrimonio. Dice: esperar, ustedes van a dar consejería de matrimonios. Esperar, esperar. Hermanos, quiero invitarte a ponerte de pie. Hay una razón por la que tú estás aquí el día de hoy. Y es porque tu obra aún no está terminada. Pero te prometo en el nombre de Jesús que el cincelador, el escultor, está haciendo la mejor obra de arte contigo. Dale una ofrenda de palmas. La mejor obra de arte. Él está tallando, dice, y todavía se irrita mucho. Está limando el corazón y te está mandando a las personas que te hacen enojar más, y te las acerca y sigue tallando, sigue, y dices: ¿por qué el Señor me manda esta agria y este agrio? Y dice el Señor: estoy esculpiendo el corazón, estoy tallando. ¿Por qué tengo esta escasez que me está matando? Y el Señor dice: es que has dependido de la economía y yo le estoy tachando, y tú necesitas depender del maná diario. ¿Por qué todavía no soy ese gran predicador y me cuesta trabajo? Es porque todavía quieres quedar bien con la gente y quieres que la gente sepa que tú conoces de Dios. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere y está esculpiendo tu corazón para que lo muestres cada vez que tú hablas. Está tallando, está tallando, está tallando, está tallando. Levanta tu mano, levanta tu mano. Me despido de las redes. Le digo allí: Dios los bendiga. Dios está obrando.